En esta ocasión vamos a resolver un problema de diseño digital. El problema dice lo siguiente: diseñar un circuito secuencial que determine la introducción de una secuencia para activar una alarma. La secuencia a detectar es 0, 1, 0, 1, 0. Para este problema vamos a utilizar la máquina de Mealy. El primer paso es realizar el diagrama de estados de la secuencia. Cada elemento del diagrama de estados de la máquina de Mealy constará de estas partes. Tendrá el número de estado asociado y tendrá dos caminos diferentes, uno para cada entrada. Dado que es un sistema binario, nosotros solamente tendremos dos entradas posibles, o 0 o 1, y para cada uno habrá un camino diferente y asociada a la salida que queramos obtener. Lo primero que vamos a hacer es poner todos los estados posibles enumerándolos desde Q0 hasta Qn. En este caso tenemos 5 números a detectar, por lo cual tendremos que dibujar 5 círculos. Cada uno será un estado diferente. Aquí tenemos ya los círculos dibujados desde Q0 hasta Q4 y asociamos cada uno a su respectivo número en la secuencia. Como vemos, Q0 va a ser el primer número de la secuencia y así sucesivamente hasta llegar a Q4, que va a ser el último. Lo primero que vamos a hacer es unir todos los estados de tal manera que nosotros tengamos la secuencia correcta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a ir uniendo cada uno de los estados con la entrada correspondiente al número de la secuencia que nos pida. Veamos entonces que aquí en el primer camino tenemos una entrada 0, que es el primer número de la secuencia, y tenemos una salida 0. ¿Por qué? Porque la salida va a ser solamente 1 cuando nosotros activemos la alarma. ¿Y esto cuándo va a pasar? Cuando nosotros terminemos de introducir la secuencia. Por lo tanto, el 1 solamente va a estar en la salida al final, aquí. Pero por lo mientras, la salida va a ser 0. Entonces ya tenemos el primer número de la secuencia. Sigamos entonces hacia el estado Q2. Como vemos, el siguiente número de la secuencia es un 1. Y aquí lo tenemos, con salida 0, ya que todavía no terminamos la secuencia. Seguimos con el siguiente número aquí arriba, que es el 0. Aquí está. De nuevo con salida 0. Una vez más unimos el estado Q3 con el estado Q4 con el siguiente número, que sería un 1. Aquí está, con salida 0. Y ya por último, para completar el primer camino del diagrama de Mealy, nos queda poner el último dígito de la secuencia, que sería el 0, que aquí lo tenemos. Lo ponemos aquí arriba y aquí sí ya cambiamos la salida. Una vez que ya completamos la secuencia, nosotros ponemos salida 1 para activar la alarma. Por último, lo que tenemos que hacer es completar los caminos que faltan en los estados. Como recordaremos, cada estado va a tener dos caminos diferentes. En este caso, los caminos que nos faltan por completar van a ser cuando el usuario introduzca un número incorrecto en la secuencia. Como vemos, el primer número correcto en la secuencia es 0, pero si el usuario ingresa un 1, nosotros tenemos que hacer que regrese recursivamente al mismo estado, es decir, a Q0, para que la secuencia no inicie hasta que se introduzca un 0. Bien, completamos entonces también el camino de Q1 faltante, que es cuando el usuario introduce un 0 en la secuencia. Como vemos, el estado Q1 es el segundo número que está aquí. Vemos que un dígito correcto es el 1, pero si el usuario introduce un 0, es un dígito erróneo y tenemos que regresarlo de nuevo al estado Q1. Así sucesivamente hasta que nosotros volvamos a introducir un 0, 1, que sería introducir entonces, seguir este camino de 0, luego introducir un 1 e ir hacia acá y seguir con la secuencia. Y así sucesivamente. Vemos que el estado Q2 nos tiene que llevar necesariamente al inicio, porque si no, la secuencia nunca se va a cumplir. Entonces, si el usuario se equivoca en el tercer dígito, nosotros tenemos que regresar al inicio. Así con el estado Q3, que tenemos que regresarlo al estado Q1, y el estado Q4, que tenemos que regresarlo al estado Q0. Como vemos aquí, en el estado Q4, un estado puede tener los dos caminos llevando a un mismo siguiente estado, pero con diferente salida. Vemos que aquí tiene salida 1 y aquí tiene salida 0. Este es pues el diagrama de estados de la secuencia final. Bien, aquí tenemos el diagrama de estados ya reordenado y lo que tenemos que hacer es pasar toda esta información a una tabla que va a constar de 3 columnas. La primera columna va a ser el estado presente,
La segunda columna va a ser el estado siguiente cuando x es igual a 0 y estado siguiente cuando x es igual a 1 va a ser la tercera columna. En la columna de estado presente vamos a poner todos los estados que tenemos, desde Q0, Q1 y así sucesivamente hasta Q4. En la columna de estado siguiente, cuando x es igual a 0, nos vamos a fijar en las entradas. Vemos, por ejemplo, que aquí en el primero, en Q0, tenemos dos entradas posibles, un 1 que está marcado en rojo y un 0 que está marcado en negro. Bien, la segunda columna nos va a pedir solamente cuando tengamos entradas iguales a 0. Por lo tanto, vamos a marcar las que están puestas en negro, que sería esta. Esta es la que vamos a plasmar en la primera columna. Dado que es el camino que sale de Q0, ¿a dónde nos lleva este camino de Q0? Nos lleva a Q1, que es el que tenemos aquí. Y el siguiente número que vamos a poner es su salida asociada. Como recordaremos, estas son las salidas. Para Q0, la salida asociada para este camino va a ser 0, que es el que tenemos aquí. Lo mismo hacemos para el estado Q1. ¿Qué pasa en el estado Q1? Está aquí. ¿Qué pasa cuando la entrada es igual a 0? Vemos y recordemos que las entradas iguales a 0 están marcadas en negro. Por lo tanto, vemos este cuadrado de aquí. Vemos que el camino nos lleva de nuevo al propio Q1 y lo marcamos aquí. Y de nuevo el siguiente número va a ser la salida. Como recordemos, aquí está la salida, otra vez. Y es igual a 0, entonces la marcamos aquí. Y así sucesivamente. Vemos que Q2, vemos cuál está marcado en negro. Sería este camino que va por acá. Nos lleva a Q3 con salida 0. Para Q3, de nuevo, vemos cuál está marcado en negro. Vemos que es este. Vemos hacia dónde nos lleva ese camino. Vemos que nos lleva a Q1. Y lo marcamos aquí con salida 0 de nuevo. Y por último, vemos el estado Q4. ¿Qué camino está marcado en negro? Es este. ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia Q0 y lo marcamos aquí. Y también marcamos la salida asociada, que sería 1, que es la que está aquí. Y listo, ya tendríamos nuestras dos primeras columnas. La tercera es exactamente la misma que la anterior, solamente que nos vamos a fijar en los caminos rojos. Vemos que en Q0 el camino que está marcado con números rojos nos lleva a Q0 de nuevo. Entonces aquí lo ponemos. Q0 con salida 0. Para Q1 vemos que el camino que está marcado en rojo nos lleva a Q2. Entonces lo marcamos con salida 0. Y así sucesivamente. Para Q2 vemos que el camino en rojo nos lleva a Q0 y lo marcamos con salida 0. El camino que está marcado en rojo para Q3 nos lleva a Q4 con salida 0. Y por último, el camino Q4 que está marcado con rojo nos lleva a Q0 igual, pero con salida 0. Y ya tenemos nuestra primera tabla. Bien, esta fue la tabla que construimos en el paso anterior. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle a todos los estados su número binario. Lo que vamos a hacer es agarrar este número, el 0 de Q0, y lo vamos a representar en números binarios. En este caso sería 0, 0, 0. Lo mismo para Q1, 0, 0, 1. Para Q2, 0, 1, 0. Para Q3, 0, 1, 1. Y para Q4, 1, 0, 0. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente columna. Para Q1 tenemos pues 0, 0, 1. Para Q1 de nuevo 0, 0, 1. Para Q3 tenemos 0, 1, 1. Para Q1 tenemos 0, 0, 1. Y para Q0 tenemos 0, 0, 0. Y finalizamos con la tercera columna, Q0, Q2, Q0 de nuevo, Q4 y Q0. Entonces aquí abajo
ya tenemos marcados cada uno con su número binario. Aquí vemos cada uno, ¿no? Y lo que vamos a hacer es separar las salidas. Como vemos aquí, Q1 está junto con su salida correspondiente. En este caso, las vamos a separar. Vemos que aquí tenemos salida cuando x es igual a 0. Y nos faltaría una columna que sería la salida cuando x es igual a 1. Las salidas cuando x es igual a 0 nos va a representar la segunda columna, esta. Entonces vamos a poner todas las salidas. Vamos a marcarlo con otro color para que se vea más claro. Todas las salidas de la segunda columna son este número, este y este, que serían 0, 0, 0, 0 y 1. Y los tenemos aquí, 0, 0, 0, 0 y 1. Y la salida cuando x es igual a 1 es esta parte. Y entonces van a ser puros ceros, ¿no? 0, 0, 0, 0 y 0. Y los marcamos aquí. Y ya tenemos completa nuestra segunda tabla. Recordemos entonces qué fue lo que hicimos. Solamente le pusimos a nuestros estados su correspondiente número binario y separamos las salidas en dos columnas diferentes. Ahora lo que tenemos que hacer es decidir qué tipo de flip-flop vamos a ocupar. En este caso yo voy a ocupar un flip-flop JK que tiene la siguiente tabla de implicantes. Cuando pasa de un estado QT a un estado QT más 1, tenemos que si pasa de un estado QT0 a un estado QT más 1, 0, J va a valer 0 y K va a valer asterisco, es decir, cualquier valor. Cuando pasa de 0 a 1, J va a ser igual a 1 y K va a ser de nuevo asterisco. Cuando Q va de 1 a 1, J va a ser asterisco y K va a valer 1. Y cuando va de un estado 1 a un estado 0, J va a valer asterisco y K igual a 0. Entonces ya tenemos la tabla que vamos a utilizar para nuestro ejercicio. Es importante recalcar que ustedes pueden ocupar cualquier tabla de cualquier flip-flop. Funciona igual para todos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva tabla. Esta va a ser la última tabla que creamos, en la que vamos a poner una columna de estado siguiente cuando x es igual a 0, que está aquí, y otra columna de estado siguiente cuando x es igual a 1. Y vamos a dividir cada una de estas columnas en varios valores de flip-flop. Como vemos, aquí tenemos J2, K2, J1, K1, J0 y K0. ¿Cómo vamos a saber cuántos flip-flop vamos a poner? Pues dependiendo de los números que tengamos aquí, los números binarios de los estados que tengamos. Como vemos, nosotros ocupamos 3 bits. Entonces vamos a tener 3 flip-flops y cada flip-flop va a ser representado por una J y una K. Entonces, para este sería J2 con K2. Para el segundo número sería J1 con K1 y para el tercer número sería J0 con K0. Y aquí los tenemos, ¿no? J2, K2, J1, K1 y J0 con K0. Y lo repetimos para la siguiente columna, para cuando x es igual a 1. J2, K2, J1, K1, J0, K0. Y las salidas que se van a quedar marcadas de la misma manera, esas no van a cambiar. Bueno, y entonces, ¿cómo llenamos esta tabla? Lo primero que vamos a hacer es fijarnos qué número tenemos aquí, que este tampoco va a cambiar. Tenemos Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4. Bien, empecemos entonces primero con Q0, que como vemos en binario son 3 ceros, ¿no? 0, 0, 0. Lo que tenemos que hacer es ver qué pasa cuando el estado siguiente, la entrada es igual a 0. Aquí está. El primer bit vamos a borrar todo esto para hacerlo paso por paso. El primer bit que tenemos aquí lo vamos a marcar con un 2, 1, 0. De igual manera 2, 1, 0.
Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar de este estado presente a estado siguiente. ¿Cómo cambia el 2 de estado presente a estado siguiente? Vemos que el 2 primero es un 0, aquí está un 0, y en el estado siguiente el 2 sigue siendo un 0. Entonces vemos nuestra tabla, que la tenemos aquí a la derecha. ¿Y qué pasa cuando de estado presente a estado siguiente va de 0 a 0? Tenemos que hacer el primer renglón, que es aquí. ¿Qué valor le damos a j y qué valor le damos acá? J es igual a 0, entonces lo marcamos aquí, 0. ¿Y qué valor le damos acá? Asterisco. Tenemos aquí asterisco. Y ya completamos nuestro primer flip-flop. Bien, ahora sigamos con el siguiente número, que sería F1. Aquí tenemos que F1 en el estado presente vale 0 y F1 en el estado siguiente, cuando la entrada vale 0, también vale 0. Entonces de nuevo vemos nuestra tabla. ¿Qué pasa cuando el estado presente es 0 y el estado siguiente es 0? De nuevo J vale 0 y K vale asterisco, y lo marcamos aquí, 0 y asterisco. Y por último, para F0, que va de 0 a 1, vemos nuestra tabla y vemos que cuando el estado presente es 0 y el estado siguiente es 1, J va a valer 1 y K va a valer asterisco. Entonces lo marcamos aquí en el siguiente número, 1 y asterisco. Y así sucesivamente para los demás elementos. Vemos que en Q1 tenemos el primer número en 0, para el estado siguiente es 0 de nuevo, y entonces vemos nuestra tabla que cuando va de 0 a 0, J es 0 y K es asterisco, lo marcamos aquí entonces. Entonces recapitulando vemos que toda esta columna corresponde al cambio del bit más significativo, que sería este. Todos estos son los de la primera columna, pero vemos que también se repiten aquí, solo que esos serían los del estado siguiente cuando la entrada vale igual a 1, que sería pasar de este a este, de este a este y de este bit a este bit, y así sucesivamente. Una vez que tenemos llena nuestra tabla, lo que tenemos que hacer es realizar los mapas de Carnot. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo para J2. Vamos a realizar un mapa de Carnot para cada columna de la tabla. Entonces vamos a realizar un mapa para J2, otro mapa para K2, otro mapa para J1, otro para K1, otro para J0, otro para K0 y por último otro para las salidas. Vamos a realizar en total 7 mapas de Carnot. Aquí vemos el ejemplo del primer mapa, que sería para J2. Entonces lo que vamos a poner es los valores de esta columna. ¿Qué son los valores de J2? Vemos que en la fila del mapa de Carnot tenemos Y1 y Y0, y en las columnas tenemos X y Y2. Entonces enumeramos como siempre 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, igual hacia abajo 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y vamos llenando correspondiente al valor que nos dice cada una de estas. Vamos a tomar primero este número entonces como ejemplo, el número que voy a marcar en azul. ¿Qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas Y0 en 0, Y1 en 0, Y2 en 0 y X en 0. ¿Dónde se acomoda esto? Aquí tenemos Y0 en 0, Y1 en 0, Y2 en 0 y X en 0. Entonces la intersección de estos dos cuadros es este, y entonces aquí va nuestro valor 0. El siguiente 0, 0, 1, 0 va aquí.
el siguiente 0, 1, 0, 0 aquí y el siguiente aquí 0. Y el siguiente, el asterisco final lo vamos a situar aquí. Vemos entonces que todos estos cuadros no tienen un valor en nuestra tabla de estados. Por lo tanto, nosotros los podemos llenar con asteriscos, ya que no nos importa qué valor tengan. Y también vamos a llenar esta parte de la tabla. Esta parte de la tabla va a ir aquí abajo. Va a ser toda esta junto con este asterisco. Vemos de nuevo entonces que todos estos de nuevo no tienen valor en nuestra tabla y van a valer asterisco. Aquí tenemos ya todos los mapas de Carnot de cada una de las variables. Lo que tenemos que hacer ahora es agrupar y ver qué se nos forma. El último paso que tenemos que realizar es agrupar en los mapas de Carnot las variables que tenemos. Recordemos que solo se agrupan asteriscos y unos y podemos hacer grupos de 2, 4 o 8 elementos. Para el primer mapa de Carnot, que serían J2, podemos hacer este grupo solamente y que sería como resultado Y1, Y0, X. Recordemos que aquí se ponen las variables que se repiten. En este caso tenemos que Y1, hasta aquí, Y1, Y0 y X. X que sería toda esta parte. Vemos que esta columna es Y1, Y0 y estas dos filas son X. El punto de intersección es Y1, Y0, X y son estos dos puntos. Seguimos entonces con el siguiente mapa de Carnot, que sería K2. Vemos que el grupo que se puede realizar es este de aquí. ¿Cuál es el único elemento que se repite? Tenemos que el único elemento que se repite es Y0. Entonces lo colocamos aquí. Seguimos entonces para J1, vemos que podemos realizar este grupo de 4 elementos y el resultado sería Y0X. Vamos para K1, podemos realizar dos grupos, podemos realizar este grupo junto con este de aquí. El resultado entonces sería X más Y0, Y1. Para J0 tenemos que podemos realizar este grupo y este grupo de acá, quedándonos X negada, Y2 negada, más Y1. Para K0 tenemos todo este grupo de 8 elementos. Vemos que el único elemento que se repite sería este con este, que sería valor de X. Y por último tenemos la salida Z. Podemos encerrar estos 4 y el resultado sería X negada Y2. Y con esto terminamos el ejercicio.